Listo, chicos. Entonces, como les decía, estamos haciendo la clase 6 de integración trigonométrica para los subcasos que nos quedaron faltando. Es específicamente para el caso 3, que tiene 4 subcasos. El primero es cuando tenemos secante y cosecante con potencia para la secante o la cosecante, donde m es par. El siguiente, ¿no? Una situación similar, m se mantiene par, pero está acompañada de una tangente o de una cotangente. Si se dan esta situación de que m es par, la tangente o la cotangente que acompaña a este no va a importar la potencia que tenga la n. Solamente me estoy fijando en la potencia que tiene la m. Si se da esta combinación, puedo aplicar un caso similar al de arriba, o una técnica similar a la de arriba. Ahora me voy a fijar en la potencia que tiene la n. Si es que la n, ¿no?, tiene una potencia que es impar, ¿no?, puedo aplicar una técnica diferente que ya vamos a hacer en el ejemplo. Y la última situación, ¿no?, sería el caso de con el que comencé arriba, secante mésima de x, o la cosecante mésima de x, ¿no? Pero aquí se da la circunstancia de que m es impar. Si es que se da esta situación, cualquiera de estas situaciones puede aplicar técnicas específicas, como les decía, que voy a explicar mediante ejemplos. Entonces, voy a hacer un ejemplo, uno, para explicar la primera situación. Supongamos que tengo que hacer la integral de la secante sexta de x de x. Tengo una potencia un tanto alta, ¿no? Si quiero hacer esta integral, obviamente va a ser imposible con lo que sabemos hasta ahora. Entonces, a juzgar por la forma, ¿no?, tendría que aplicar la siguiente técnica. Tengo que quedarme con la secante cuadrado de x, con un valor que le voy a denominar el factor diferencial. A ver, ¿qué quiero decir? Le voy a descomponer esta en secante cuarta de x, ¿no?, por secante de cuadrado de x. A esto de aquí, si ustedes se fijan en los ejercicios anteriores, hemos estado haciendo algo similar. A esto de aquí le voy a denominar el factor diferencial. ¿Por qué este sería un factor diferencial? Porque esto es el diferencial de tangente de x. Es decir, el diferencial de tangente es secante cuadrado de x de x. Eso me lanza a la técnica, porque lo que tendría es que conseguir que esta se convierta en tangente. Eso no es tan difícil porque si es que es par, ¿no?, a esto también va a quedarse como par. Por eso es la condición de que m sea par. Esto se va a quedar como par y puede ser expresado en forma de identidad pitagórica. La identidad pitagórica que resuelve esto es 1 más tangente al cuadrado de x por secante al cuadrado de x. A ver, 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Como aquí tengo secante cuarta, tendré que elevarle al cuadrado. Entonces, ya se ve la técnica, lo que tendría que hacer es desarrollar esto. El desarrollo de esto sería, ¿no es cierto? Por acá, a ver, por acá. 1 más tangente cuadrado. El cuadrado del primero sería 1. El doble producto de esto sería 2 tangente cuadrado. Y el cuadrado de este sería tangente cuarta. Multiplicado por secante cuadrado. Ahora, estos procesos suelen ser largos, ¿no? Por lo tanto, les recomiendo de que vayan colocando los procedimientos para que puedan hacer ciertas abreviaciones. Por ejemplo, aquí directamente ya me doy cuenta que U, ¿no?, va a ser tangente
porque ya tengo lo que les dije hace un momento, el factor diferencial. Es decir, si u es tangente de x, du será el diferencial de esto, que sería secante al cuadrado de x. Y eso me permite colocar ya esto directamente, ¿no? Como una integral en forma de u, porque 1 será 1. Tangente al cuadrado de x, ¿no? Si u es tangente, tangente cuadrado será u, es decir, será 2u, más tangente cuarta, que será u a la cuarta, ¿no? A ver, esta u sería 2u cuadrado, ¿no? Tangente es u, más tangente cuadrado será u cuadrado. Esta será u a la cuarta, mientras que secante al cuadrado de x, ¿no? Es el factor diferencial, o sea, de u. Puedo hacer esta como tres integrales, ¿no es cierto? La integral de du más dos veces la integral de u al cuadrado de u más u a la cuarta de u, la integral de u a la cuarta. Resolviendo, la integral de du sería u más 2 tercios, porque u al cuadrado sería u al cubo sobre 3. 2 tercios de u al cubo más u a la cuarta, que sería u a la quinta sobre 5, un quinto de u a la quinta. Y de aquí ya solo sustituyo por tangente las u's, que sería tangente de x, más 2 tercios de u al cubo, que sería tangente al cubo de x, más un quinto de u a la quinta, que sería tangente a la quinta de x, más una constante. Es un proceso que, aunque la potencia es larga, no es tan difícil llegar a establecer la integral, porque vamos descomponiendo las potencias. ¿Sí ven? Vamos a hacer un ejemplo 2, en el que se mezclaría, ¿no?, estas secantes y cosecantes, pero que debe tener posibilidad de ser resuelto. Entonces, supongamos que tuvieran una integral. A ver, la condición es que m sea par, ¿no? A ver, no esperen que siempre se coloque en la forma secante tangente, ¿no? Puede estar colocado como quiera. Esta técnica les pide que identifiquen m. Si es que m es par, dice que se puede aplicar la técnica. Entonces, como la potencia de secante es m, o de cosecante también, y m es 4, sin importar lo que tenga esta potencia, dice que esta técnica se puede seguir replicando como se aplicó arriba. ¿Y cómo se aplicó arriba? Buscando el factor integral secante al cuadrado de x de. Veamos si haciendo lo mismo funciona. Integral de la tangente a la quinta de x por secante cuadrado de x, para que la otra secante cuadrado me quede con el de x y conseguir ese factor diferencial. Esta sería la clave de estas técnicas, ¿no? Al menos de estos dos subcasos. Una vez que tengo el factor diferencial, lo que tengo que conseguir ahora es que todo lo demás quede en forma de tangente. Este secante cuadrado fácilmente puede quedar en forma de tangente, ¿no? Si es que coloco su identidad pitagórica, que sería 1 más tangente al cuadrado de x. Porque la secante al cuadrado de x, pues sí tendríamos.
Este producto de aquí tendría que hacerlo. Para que me quede la integral de tangente a la quinta de x. A ver, voy a separarle, ¿no? Para hacerle a la forma de arriba para no escribir demasiado. Esto me quedaría como un solo paréntesis de tangente a la quinta de x más tangente a la séptima de x por secante al cuadrado de x. Y aplico lo mismo que hice hace un momento, es decir, como aquí tengo tangente, escojo a u como tangente de x para que du sea el diferencial de esto, que sería secante al cuadrado de xd. Esto ya se repite, pues, lo que tendría, ¿no es cierto? Es, aplicando esto, una sola integral de u a la quinta más tangente, que sería u a la séptima, por el factor integral que sería d. Esto me da las dos integrales, que sería u a la quinta de u más la integral de u a la séptima de u, que integradas serían un sexto de u a la sexta más un octavo de u a la octava. Y que resueltas me darían un sexto de u a la sexta tangente a la sexta de x más un octavo de u a la octava, que sería tangente a la octava de x más una constante. Por lo tanto, estos dos subcasos, ¿no? Solamente van a depender de la potencia que tiene la secante o la cosecante. Si la potencia es par, aplica prácticamente el mismo procedimiento, solo que la una está sola y la otra está acompañada, pero eso sí, con tangentes, ¿no? Como digo, cuando secante está acompañada con cotangentes, el caso más bien es más sencillo porque se pueden simplificar a formas senos y cosenos que ya hice. Eso sería, esos serían los dos primeros. Ahora, ¿qué pasa cuando este valor de tangente o de cotangente, ¿no?, es impar? Si es que este es impar y este de aquí no es par, ¿no? Podría decir n es impar y m no es par, ¿no? Podrían complementar así. Acá si m es par, ¿no? Par. Y n es cualquier entero sería, ¿no? Y n es cualquier entero sería. Lo que pasa es que van a decir, bueno, ¿y n cuánto tiene que valer? Eso sería más exactamente, ¿no? Claro, si m es par ya no importa lo otro, por eso no se ponía, pero para complementar. Si n es impar, ¿no? Tengo que ver que m no sea par, porque si m es par ya es el caso de arriba. Entonces, eh, eso de aquí sería más exacto, ¿no? Les permitiría identificar en forma más exacta. Veamos qué pasa con este caso, ¿no? N es impar y M resulta que no es par, ya no puedo aplicar el caso anterior. Voy a hacer el ejemplo 3 de un lado.
A ver, supongamos la tangente a la quinta de x por la secante a la, a ver, valores alfa. Pues en este caso me fijo, ¿no?, en que n es impar. Si n es impar, ¿no?, y esa de aquí no es par, ¿no?, o también sería si ambos son impares, ¿no?, ya no aplica el caso anterior. Y tengo que buscarme un factor diferencial diferente, distinto. A ver, si ya no puedo sacar una secante cuadrado, la otra opción sería, a ver, de tangente es secante cuadrado, el diferencial, y de secante es secante por tangente. Por lo tanto, podría sacar de aquí una tangente y de aquí una secante. Es decir, puedo dejarle como tangente a la sexta de x, secante a la séptima de x. Y a ver, secante a la sexta. Es que estoy diciendo, ¿no? Si tomo una tangente, sería tangente cuarta. A ver, corrijo, ¿no? Voy a tomar de aquí una tangente y me quedaría tangente cuarta. Voy a tomar de aquí una secante, me quedaría secante sexta. Y les voy a colocar a continuación como secante de x, tangente de x, de x. Si hacen el producto, les quedaría exactamente igual. Pero este sería un factor diferencial. ¿Por qué? Porque si logran tener un u, si logran tener un u igual a, digamos, secante de x, tendrían un diferencial de u que sería secante de x por tangente de x, de x. Es decir, podrían generar un diferencial distinto si a u le eligen como secante. Si es que ese es el caso, la integral tendría que convertirse, o tendría que tener el reto de convertir todo esto a secantes. Y ya tengo el factor diferencial de secante. La forma de convertir todo esto a secante sería asimismo con la pitagórica de la tangente. Tangente al cuadrado es secante al cuadrado de x menos 1. Pero tangente a la cuarta sería tangente al cuadrado, que es esto elevado al cuadrado. Y la secante no tiene problema. Y el factor diferencial puede esperar hasta que todo esté en forma de secante. El resultado sería el desarrollo de esto. Secante a la cuarta de x menos el doble producto de secante al cuadrado de x más 1 por la secante a la sexta de x por la secante de x, tangente de x. El desarrollo de todo esto va a ser, ¿no?, un tanto extenso. Aquí voy a hacerle como la vez anterior para no tener que escribir demasiado. Sería secante a la sexta, a ver, secante cuarta por secante sexta sería secante décima, ¿no? Secante décima de x menos 2 veces secante octava de x más secante sexta de x. Todo esto multiplicado por este factor. Ahora sí, entonces, he hecho mano de esto, en vista de que es un du, siempre y cuando las secantes
sean las u. Y esto lo puedo convertir a una integral con u's. Es decir, secante es u, por lo tanto, secante décima es u a la décima. Menos 2 veces. Secante octava sería u a la octava. Para hacer en un solo paréntesis. Más secante sexta, que sería u a la sexta. Por este que sería el de u. Y tengo ya las tres integrales, ¿no? Integral de u a la décima de u menos 2 veces la integral de u a la octava de u más la integral de u a la sexta de u. Bueno, no lo pasé. Eso me va a permitir resolver estas integrales. Esta de aquí sería un onceavo de u a la 11 menos 2 novenos de u a la novena más un séptimo de u a la séptima. Que sustituyendo las u's por la secante sería un onceavo de secante a la 11. Sí, secante a la 11 de x más o menos, perdón, menos, que sería menos 2 novenos de u, que sería secante a la novena de x, más un séptimo de u a la séptima, que sería secante séptima de x, más una constante. El caso sería entonces fijarnos en la potencia de la n, ¿no? Si la potencia de la tangente es impar, ¿no? Y la de la secante no es par, este sería el caso. En suma sería que las dos tendrían que ser impares, ¿no es cierto? Y el último caso, integral de secante o cosecante. Es un caso atípico, ¿no? Este lo vamos a resolver para establecer la fórmula de esto. Cuando vuelvan a necesitar esta fórmula, pues la fórmula ya está establecida. Tienen que saber, vamos a hacer la manera de demostración para que ustedes puedan utilizar esta misma cuando tienen casos un poco más complicados. La diferencia entre secante y cosecante es solo el signo, así que daría lo mismo hacer para secante o cosecante con esa consideración. A ver, esto de aquí, cuando ya no es par la n, genera una situación de conflicto por el hecho de que ya no puedo utilizar el factor diferencial, en este caso cosecante cuadrado. Sin embargo, puedo utilizar ese factor diferencial con variables diferentes. ¿A qué me refiero? Que esta cosecante puede ser repartida como cosecante de x por cosecante cuadrado de xd. Pero en vista de que esta no es tangente, esto no me sirve como factor diferencial. Sin embargo, sí me puede servir como factor diferencial de otra función. Es decir, esta de aquí podría servir como factor diferencial de una función b distinta de esta. Como esta no es b, entonces tendría que ser u. Y esto nos lanza al método que ya conocemos y que se denomina integración por partes. Es decir, las cosecantes, cuando no son pares, o las secantes también, cuando no son pares, se resuelven por integración por partes. O mediante integración por partes. Entonces, veamos si utilizamos esta técnica, ¿no? Como esto es u y esto es db, me quedaría saber qué sería du y qué sería b, ¿no es cierto? Si esto es u,
du tendría que ser el diferencial de esto. El diferencial de esto sería el que ya hicimos, pues, ¿no? Menos cosecante de x. Bueno, hicimos el de secante. Sería el de cosecante de x por cotangente de x. Solo se diferencia en que el signo cambia. Si esto es u, esto es du. Y si esto es b, ¿qué sería b? A ver, el diferencial de cotangente es menos cosecante cuadrado. Por lo tanto, la integral de la cosecante cuadrado sería menos la tangente. Okay. Menos la cotangente de x. Y aplicaría esta técnica que decía que la integral de u de b se convierte en el producto de las funciones, que sería u por b, menos la integral del intercambio de las funciones, es decir, b de u, el que ya demostramos, el que ya hicieron. Entonces, esta reorganización, ¿no?, serviría para integrar cosecante al cubo de x de x. Y el resultado sería el producto de las dos funciones, en este caso sería esta como función y esta como función. Es decir, sería menos, ¿no es cierto? Menos por más, menos cosecante de x por cotangente de x. Función por función. Menos la integral de b de u. B sería menos cotangente, por menos sería más cotangente de x. Eso sería b. Por du, pero du, ¿cierto? El diferencial de u. A ver, el diferencial de u vuelve a hacerse menos. Bueno, más por menos. Entonces pongámosle, podría ponerle aquí también, ¿no? Para no afectar atrás del signo y que se siga entendiendo. Pues du que sería menos cosecante de x por cotangente de x por de x, ¿no? Esto sería esto. Ahora voy a ir arrastrando esto de aquí hasta el final para que vean cuál sería. ¿En qué momento me serviría esto como técnica? Esto ya está resuelto. Voy a tener más por menos. Cotangente por cotangente sería cotangente cuadrado. ¿No es cierto? Sería cotangente cuadrado de x. Este ya considera porque ya se hizo menos. Por cosecante de x de x. Ahora sigo, ¿no?, con un problema porque si es que este le descompongo, vuelvo a cosecante q. Pero sería la única porque si es que tengo cosecante, ¿no? Cotangente por cosecante sería un factor diferencial, pero de cosecante, por lo tanto no sirve para cotangente. Entonces, este de aquí volvería a hacerse lo que tenía al inicio. Cosecante de x por cotangente de x menos la integral de. Este de aquí, cotangente de x, pitagóricamente sería cosecante cuadrado de x menos 1, ¿no?, por cosecante de x de x. Es decir, a propósito voy a volver a una situación inicial. La integral de la cosecante al cubo de x sería igual a menos cosecante de x cotangente de x. Fíjense el desarrollo de esto. Estos serían dos integrales. Cosecante cuadrado por cosecante, cosecante cubo. Sería menos la integral de cosecante al cubo de x de x. Y 1 por cosecante sería
¿no es cierto? Menos, por menos sería más integral de la cosecante de x de x. Entonces, ¿en dónde se resuelve esto? Esto de aquí está dentro de la pregunta. Yo quiero saber cuánto vale la integral de la cosecante. Sin embargo, al pasarle al otro lado de la igualdad, esto pasa como positivo. Es decir, dos veces la integral de la cosecante al cubo de x ha sido menos la cosecante de x por la cotangente de x más la integral de la cosecante de x de x. Lo que nos restaría resolver sería esta integral que en las tablas ya la teníamos. Si se acuerdan, ¿no? Esto habíamos resuelto, pero si de repente no se acuerdan, aquí era igual a cosecante de x de x. Esta de aquí la tendríamos que resolver como con una, a ver, multiplicábamos esto, ¿no? Por la cosecante de x menos la cotangente de x. Y dividíamos para lo mismo. Como todo esto queda de x, si esto se elimina con esto, me queda cosecante de x. Si multiplico, tendría que hacer la integral de cosecante. Por cosecante sería cosecante cuadrado de x menos cosecante por cotangente. Todo esto dividido para cosecante de x menos la cotangente de x. Y resolver esto ya no era difícil porque a u le hacía cosecante de x menos cotangente de x para que du sea el diferencial de esto, la diferencial de cosecante, ¿no? La diferencial de cosecante sería menos cosecante de x por cotangente de x, ¿no es cierto? Menos la diferencial de cotangente, que sería menos cosecante cuadrado. Entonces, ya menos por menos más. Voy a poner aquí en columna. Diferencial menos cosecante cuadrado de x. Todo esto por de x. De menos con el menos se hizo más. Si ustedes se fijan, lo que han tenido al final aquí ha sido el du, que es cosecante cuadrado de x, menos cosecante por cotangente de x. Es decir, es una integral de du sobre u es cosecante de x menos cotangente de x, que sería eso. Y esta integral ya sabemos que es igual al logaritmo natural de u. Pero la u sería, ¿no?, lo que elegí, que sería cosecante de x menos cotangente. Es decir, esta respuesta ya sabíamos. Ahora, lo que yo quiero integrar no es dos veces la integral de cosecante cubo. Yo quiero integrar es la cosecante al cubo de x, nada más. Por lo tanto, este 2 pasaría dividiendo. Y la respuesta sería menos 1/2 de la cosecante de x, cotangente de x, más esta integral que ha sido esta, más 1/2 de logaritmo natural, ¿no es cierto?, de este módulo, de este módulo de x.
Voy a poner aquí más bien la respuesta. Integral de cosecante al cubo sería menos 1/2 de cosecante de x cotangente de x, más 1/2 del logaritmo natural de cosecante de x menos cotangente de x, más una constante. Entonces, esto resolvería el problema de la integral de la cosecante al cubo de x de x. Entonces, la técnica es hacer integración por parte, de tal manera de ir reduciendo, ¿no?, la potencia de la cosecante, pero luego volver a la misma potencia de la cosecante para pasarle al otro lado y hacerle doble. Y esto estableceríamos ya como una fórmula. Les pongo aquí en el recuadro. Ustedes ya sabían la integral de la cosecante al cubo de x, por lo tanto, pueden aplicarlo para casos en los que la potencia de la secante o la cosecante pueda ir eh, incrementándose en cuanto a valor impar. Es decir, la siguiente en dificultad sería la cosecante quinta de x. Entonces, es bueno practicar un poco esto. Les voy a dejar aquí. Voy a hacer que sea la misma tarea de otro grupo para la dificultad, ¿no? Para que se vean. Voy a poner aquí. Sí se ve. No hace la tarea 9. A ver, el primero vamos a hacer la integral, ¿no? Una integral que sería de una potencia par. En el siguiente vamos a hacer el otro caso, pero vamos a hacer de cosecante. Cosecante al cubo de x por tangente al cuadrado de x. Entonces voy a tener una potencia par, ¿no?, de la cotangente. A ver, ¿qué estoy diciendo? A ver, cambiemos porque si no les voy a mandar a otro problema. Cotangente al cubo de x, cosecante cuadrado, ¿sí? Cosecante cuadrado de x, cotangente al cubo de x. Ya, la otra sería un poco más complicada, pero también las tendríamos que hacer. Ahora, ¿qué pasa si es que estas ambas son impares? Para que vayan comparando los casos, ¿no? Y la cuarta, vamos a sacar ya la fórmula para la secante a la quinta de x. Veamos cómo les va con esto. Vamos a parar la grabación.